Hermanos, bienvenidos a la semana número 9 de Historia de la Iglesia, octubre 24 a 30. Las lecturas de González para esta semana son capítulo 41 al 43. También las notas se necesitan leerlos, páginas 26 al 46. Estamos viendo esta semana la cumbre teológica, la cumbre de arquitectura, la cumbre del papado en este tiempo de la Edad Media. Primero la lectura bíblica de 1 Corintios capítulo 1, en versículos 18 al 31, un poquito largo, pero uno de mis versículos favoritos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O algunas, mucho ahí para discutir, que se podía enseñar y predicar, pero unas palabras nomás para enfocarnos aquí. Pablo habla de la locura. La locura. Ahora, Pablo no es anti-intelectual, pero él sabe en qué consiste y dónde se encuentra la sabiduría eterna, la sabiduría absoluta. Y ahí dice también, hablando, dice que está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Bueno, Dios tampoco se opone a la sabiduría, obviamente, pero se opone a la sabiduría humanocéntrico. O sea, se opone a la supuesta sabiduría que no es basada en Él, en Dios. Ahora, fíjense en qué consiste la sabiduría. Que a veces los teólogos se acuerdan y recuerdan y a veces no. ¿Dónde está la sabiduría? En Cristo crucificado. Y nomás un énfasis en eso, porque como estamos hablando esta semana de la cumbre de la teología, la cumbre de la arquitectura, la cumbre del arte, la cumbre del papado, y a veces se olvida dónde está la sabiduría. Bueno, hemos llegado a un punto en la historia de la iglesia que se puede considerar, como dije, la cumbre teológica del arte, de la arquitectura, del poder del papado. Varias personas que van a ver esta semana van a aprender acerca, número uno, de Anselmo de Canterbury, famoso por dirigirse a la pregunta, ¿por qué Dios se hizo hombre? O sea, ¿por qué la encarnación? También es famoso por su argumento ontológico para probar la existencia de Dios. Número dos, Pedro Abelardo, famoso por su romance, su amor, Eloísa, y por su doctrina de la expiación, o sea, la doctrina que Jesús murió en la cruz como un ejemplo y un estímulo para nosotros. Número 3, Pedro Lombardo, quien escribió las sentencias y que llegaron a ser una base del currículo para todo estudiante de teología en esos días, en los siglos que venían. Número 4, Santo Tomás de Aquino, el más grande teólogo de la Edad Media, uno que cambió la teología aceptada de Agustín, que era platónico, a una basada en la filosofía de Aristóteles. Un cambio ahí. Número 5, las grandes las grandes catedrales de Europa, primeros construidos
según la arquitectura románica y más tarde según la arquitectura gótica. Van a aprender un poquito acerca de eso. Y número 6, siguen las disputas, las quejas, las peleas entre el emperador y el papa. Y ahora vemos que los papas llegan a la cumbre de su poder con el papa Inocencio. Preguntas para reflejar, cosas que considerar mientras están leyendo. Número 1, ¿cómo explica el cambio de la influencia de Platón en la teología a la influencia de Aristóteles? Y van a hablar un poquito de eso, como ya dije, cuando hablan de Tomás de Aquino. Número 2, ¿cuáles son algunas de las diferentes formas de entender la obra de Jesucristo en la cruz? Si todos creen que Dios murió para perdonar los pecados, para nuestra salvación, pero la mecánica o exactamente la naturaleza, las características de su muerte en la cruz son interpretadas en formas diferentes, hay énfasis diferentes. ¿Y cuál cree usted que es la más bíblica, la más importante? Número 3, ¿por qué se preocuparon tanto en esos días de construir iglesias, edificios tan impresionantes y llenos de arte? ¿Qué estaban tratando de comunicar a través de esas grandes construcciones que a veces tomaban siglos para construir esas grandes iglesias góticas? Número 4, ¿qué dijo el Papa Inocencio III acerca de la relación entre el imperio, la autoridad temporal, y la iglesia, la autoridad espiritual? ¿Cómo explicó él esa relación? Esos es los estudios para esta semana, las lecturas para esta semana. Que tengan una buena semana. Vamos a orar. Gracias, Señor. Damos gracias, Jesucristo, porque tú sacrificaste, entregaste tu vida en la cruz por nosotros. La locura de la cruz, Señor, que es sabiduría de Dios, poder de Dios para nuestra salvación. Damos gracias por esto. Y Señor, en todo lo que hacemos, lo que estudiamos, lo más que aprendimos, lo más que hacemos un ministerio cuando estamos ocupados, leemos libros, aprendemos teología, filosofía, todas las cosas buenas, que nunca nos olvidemos que la locura de la cruz es la sabiduría de Dios, y ahí está el poder para salvación y poder para vida. En el nombre de Cristo damos gracias por todo esto. Amén. Tengan una buena semana, hermanos.